Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos formalmente. Estamos en esta emisión de Los Días Contados en la que vamos a volver sobre el tema de Bolivia porque sigue siendo noticia el país que gobernaba hasta hace muy poco Evo Morales, quien ya se encuentra en territorio mexicano donde recibe asilo político, lo mismo que el vicepresidente Álvaro García Linera y algunos de sus ministros y familiares directos. Pero no fue sencillo, fue toda una odisea la posibilidad de que Evo Morales conservara su vida y se fuera sano y salvo al exilio. Un presidente que obtuvo hace muy poco la mayoría de los votos, o en todo caso, si está objetada esa proporción, fue el más votado de todos los bolivianos que aspiran a la presidencia de la República, que completa su mandato después de 13 años de ejercicio en el poder, que tiene indicadores realmente considerables en favor de lo que ha sido la redistribución de ingresos, y creo que ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Y estaba sentado sobre la plataforma de litio más importante del planeta, porque 7 de cada 10 kilos de litio que hay como reserva en el mundo están bajo suelo boliviano. Hay una porción en suelo argentino y otra también en suelo peruano, que hace que sea Bolivia un lugar muy apetecible, como en su momento Medio Oriente con el petróleo, ahora con las reservas de litio, que dicho sea de paso, le posibilitaron a Bolivia, y mañana vamos a traer algún material para que ustedes en algún punto también vean de qué modo se desarrolló la industria en el país con Evo Morales, el primer auto de fabricación boliviana íntegramente en base a litio que puede hacer 70 kilómetros, que se carga la batería de litio en 7 u 8 horas y que levanta una velocidad de 50 o 60 kilómetros, ideal para ciudad, con un espacio para 3 o 4 personas. Esto también es parte de la explicación de por qué en Bolivia, en medio de una retracción económica regional en la que cae la Argentina, cae Chile, cae Perú, cae Uruguay, Bolivia está en el primer lugar de crecimiento. No obstante eso, los sectores separatistas, clasistas y racistas, encabezados por este hombre Camacho que anda con un chaleco antibalas y que no tiene ninguna representatividad de ningún tipo porque no se ha expuesto a la voluntad del pueblo, está propiciando efectivamente ese quiebre en Bolivia. A esta altura nos parece interesante ver 2 o 3 cosas, más allá de que continúa el estado de anarquía, que quien teóricamente asumirá el poder es la que estaba quinta en la línea de sucesión, con un crucifijo en su mano derecha y una bandera agitándola mientras lloraba y pedía el apoyo de la sociedad civil, con calles superpobladas de tanquetas militares, de fuerzas de seguridad, que dicho sea de paso, el jefe de la policía que se insubordinó, que se amotinó, ya fue eyectado, cual si fuera un elemento descartable, el que a ustedes se le ocurra, ¿no? La forma que quiera o el modo de descartable, por parte del ejército. O sea, el ejército de Bolivia echó al policía insurrecto. Roma no paga traidores. El que traiciona una vez puede traicionar más de una vez y ese policía debe estar con suerte en la casa. Ahora, las imágenes de lo que ocurre en Bolivia no se compadecen con lo que supuestamente era una suerte de pueblada para desalojar del poder a un hombre que, independientemente de la comisión de errores, y lo hemos marcado acá, desconocer el plebiscito, apelar a la corte, tener una elección lo suficientemente opaca como para que la OEA recomendara un nuevo proceso y tardíamente convoca efectivamente a esas elecciones, no da lugar a un golpe de Estado desde ya y mucho menos a la aceptación de ese statu quo que ha sido cuestionado y criticado en diferentes lugares y lamentablemente con la excepción de pocos mandatarios como el presidente argentino Mauricio Macri, que sigue ignorando, pasando por alto, haciendo declaraciones vanas, diría yo, hasta absurdas, en medio de una situación que no permite esa navegación a 2 aguas. Quienes están auspiciando el golpe en Bolivia son Donald Trump, de manera inequívoca, defendiendo intereses permanentes de los Estados Unidos, que como dijo hace 60, 70, 80 años, se empeña en la Casa de las Américas, que es la institución más gravosa que pesa sobre la Argentina, el bienestar del pueblo norteamericano. Trump defiende esos intereses, cree que eso es lo que hay que hacer. Detrás de él, Jair Bolsonaro, que sobreactúa, por supuesto, posiciones como, por ejemplo, prohibiendo la navegación aérea de la nave o del avión que iba a trasladar a Evo Morales al exilio en México. Y aún así, su embajador, un diplomático de carrera que está en Bolivia, autorizó momentáneamente que el avión circule
por espacio aéreo brasileño el menor trecho posible, pero que circule. Ahora ese embajador tiene problemas, por supuesto, con Bolsonaro. Como el embajador argentino, también diplomático de carrera, que dijo que más allá de lo que él haga como diplomático de la representación argentina, él tiene su opinión personal. Y con esa opinión personal abrió la puerta de la embajada a 2 ministros que están allí guarecidos, no con asilo político, porque eso lo tiene que hacer el lamentable Faurí, que como bien dijo el presidente electo Alberto Fernández, es el momento más triste, es el personaje más patético de la Cancillería argentina, por lo menos desde la recuperación de la democracia hasta acá. Ahora bien, Evo Morales se va a México. Hay una ruta que debe seguir como consecuencia de la actitud de algunos jefes de Estado que no cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer. No obstante eso, ayer a la tarde Alberto Fernández, en una presentación de un libro que sirvió como oportunidad para marcar algunas situaciones, compartió con Marco Enrique Ominami, el ex candidato a presidente chileno, un hombre muy claro, muy lúcido, un panel. Y ahí aprovechó para hacer una serie de consideraciones y agradecerle especialmente a Andrés Manuel López Obrador, que reivindicando la tradición histórica de México, desde el principio de los tiempos, ha dado asilo también a Evo Morales, como lo hizo en otras oportunidades con otros dirigentes y otros líderes de distintas latitudes que sabe que en México hay un concepto abierto y claro, una política de Estado que va más allá de los presidentes de turno de dar asilo a quienes efectivamente lo soliciten. Esto decía ayer Alberto Fernández. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Bueno, ahí está, ¿no? El presidente de Perú autorizó el viaje del avión mexicano llegando a Bolivia, pero no que después sobrevolara su espacio aéreo a la hora de la salida. Supongo yo que ha recibido presiones que dieron resultado para que no pueda ir por el territorio o el espacio aéreo peruano. En un momento también el ejército boliviano prohibía la salida del avión. Finalmente se permitió y el avión tuvo que rodear, y ustedes van a ver allí las flechitas verdes, Ecuador, porque Lenín Moreno, y hay que anotarlo esto, ¿no? Lenín Moreno, el presidente que traicionó a su líder, Rafael Correa, el que llegó de la mano de este gobernante importante, que fue su vice, ¿no? Le prohibió también al avión circular por el espacio aéreo, transitar por el espacio aéreo ecuatoriano, y tuvo que desviarse hasta aguas internacionales para no pasar por encima de Ecuador unos pocos kilómetros. Retomó la ruta y llegó después de 20 horas desde Cochabamba hacia México, donde lo esperaba el canciller precisamente de Andrés Manuel López Obrador. Eso en lo que estábamos refiriendo de lo que ha sido la salida de Evo y también de Álvaro García Linera, cuya casa ahora parece que está protegida porque estaba la amenaza del incendio de sus 30.000 libros. Una de las bibliotecas particulares más importantes de América Latina es la del ex periodista y vicepresidente de los últimos años de Evo Morales, Álvaro García Linera, que también está en México. Bueno, Macri dijo esto que ustedes van a escuchar, que contrasta con las declaraciones de los socios políticos radicales de Juntos por el Cambio, de momento esa alianza continúa, y también de algunos integrantes de su propio partido, incluido su principal asesor legal, un amigo personal de Mauricio Macri, que dijo que era amigo de Macri, pero más amigo de la ley, y por eso declaró lo que declaró. También la canciller, ex canciller Susana Malcorra, radicada en España, tomó distancia de la política exterior del presidente Mauricio Macri, que no ha condenado el golpe de Estado en Bolivia, que ni siquiera ha calificado la situación y ha dejado que sea su canciller Faurí el que hablara de un tránsito institucional hacia elecciones nuevas precisamente en Bolivia. Lo escuchamos al presidente hace un rato nada más, hoy a la mañana.
quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Nosotros creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una nación. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión. Y como establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyos principios reafirmamos, la celebración de elecciones libres y justas son esenciales para la democracia. Por eso vamos a trabajar siempre por una región en paz, con instituciones fuertes e independientes, que renuncien a la violencia y consoliden la unidad de los pueblos. Así que decirles a los hermanos bolivianos que estamos cerca, siguiendo de cerca el tema y esperamos que rápidamente puedan convocar nuevamente elecciones. Bueno, ¿no? El contraste con Alberto Fernández, la figura, incluso el vuelo intelectual, ¿no? La precariedad idiomática, diría yo, incluso discursiva y conceptual de Mauricio Macri queda expuesta en momentos de estas características, donde los lugares comunes, las frases hechas, los clichés no tienen ningún sentido, ¿no? Hablar de paz, hablar de orden, con lo que está pasando en Bolivia, con lo que está pasando también en Chile, es, como decíamos antes, un desatino propio de un hombre de su perfil y sus características, que creo yo en muy poco tiempo quedará diluido entre la pena y la nada, ¿no? Como decía aquel refrán. Susana Malcorra habló y se ocupó de aparecer en los medios argentinos para seguir teniendo alguna perspectiva, digamos, de participación en foros internacionales, por supuesto después de haber sido la canciller argentina, de haber intentado con el apoyo de Macri ser secretaria general de Naciones Unidas, quedó séptima en la votación y eran 7, pero no obstante eso, toma distancia y fija su posición. Yo creo que hubo un golpe de Estado, y hubo un golpe de Estado por razones muy objetivas, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una cuestión debatible desde mi punto de vista. El mandato de un presidente electo democráticamente fue interrumpido, se interrumpió por mecanismos no constitucionales, es decir, no fue el Congreso el que usó los resortes que el Congreso puede tener reservados para sí, para destituir un presidente, sino que hubo una destitución por sugerencia. La sugerencia vino de un general, con lo cual el tercer elemento es que las Fuerzas Armadas intervinieron en este proceso. Y estas tres cosas combinadas para mí estén muy objetivo la cuestión de que esto se evalúa como un golpe de Estado. No me parece que haya demasiada vuelta alrededor de eso. Te quería consultar si te sorprendió de alguna manera la postura adoptada por el país. Yo creo que no es una postura constructiva, y me parece que Argentina desde su propia vivencia, de su propia experiencia, tiene que ser muy claro y definitivo en estas cuestiones. Creo que si se diera una situación similar, supongamos en Brasil de hoy, con el presidente Bolsonaro siendo afectado, yo saldría a decir lo mismo. Claro. Porque, de nuevo, esto no tiene un tinte de ideológico. Esto es objetivamente el corte de un mandato de un presidente electo de manera democrática y constitucional. Bueno, muy bien, clarísimo, ¿no? Lo de Susana Malcorra. Acá no es una cuestión ideológica ni opinable. Esto es el ABC de la diplomacia y del Estado de Derecho. Se ha interrumpido el orden institucional. Esas imágenes que están viendo y estamos compartiendo son del aeropuerto Benito Juárez, el sector militar, en el Distrito Federal, en la capital mexicana, y es la aeronave que transporta a Evo Morales y a sus acompañantes, que salió hace casi 20 horas, ¿no?, desde Cochabamba, y que tuvo que hacer ese periplo que le relatábamos en la apertura del programa. Van bajando los tripulantes inicialmente, hay miembros del Servicio Exterior y de la Cancillería, y ahí está Evo. Ahí lo van a ver a Evo en segundos nada más. Estamos recibiendo nosotros el previo que llega por la señal internacional, y entonces tenemos la chance de ir contándoles lo que va a ir ocurriendo a través de esa puerta, que de momento aparece como un rectángulo negro. Primero van a ver salir un hombre de birrete, que es uno de los oficiales que condujo esa aeronave. Ahí está, ahí se lo va a poner el birrete. Y después inmediatamente van a ver a Evo Morales de camisa celeste, de mangas cortas o chomba, saludando Evo Morales
inmediatamente es recibido por, creo que ese es el canciller, ese es el canciller de México, que está al pie de la escalerilla recibiendo al presidente derrocado en Bolivia. Detrás de Evo Morales, inmediatamente, y antes que su propia familia, quien baja es Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de la República. Ahí lo van a ver, ahí están posando para algunos fotógrafos que a la distancia están tomando y registrando ese momento. Y ya detrás de García Linera están llegando los familiares de Evo Morales y probablemente algún otro acompañante de su comitiva o de su gobierno en su momento, ¿no? Yo no los conozco, pero sabíamos que en el avión había algunos ministros que acompañaban a Evo, ¿no? Hay otros más entre quienes están viajando en el avión, pero las imágenes se centran, por supuesto, o ese caballero que estaba allí saludaba a Evo, probablemente también sea uno de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que viajó a buscarlo a Evo, ¿no? O el capitán de la nave. Lo cierto es que están García Linera, Evo y creo que su esposa, ¿no? Más joven que él, por cierto, y si no la esposa, yo no sé si tiene o no tiene hijos. Lo que es cierto es que viajaba la familia de Evo, ¿no? Había 3 mujeres que viajaban en ese avión, lo veíamos anoche cuando salía de Cochabamba. Es recibido, como decíamos, por las autoridades mexicanas y no sabemos si va a haber o no un contacto con la prensa inmediatamente, si eso será ahora, si habrá algún grado de restricción, si habrá algún lugar preparado para que haya alguna declaración, pero si es así, lo vamos a tener, por supuesto, en instantes nada más. Entonces vemos la llegada de Evo Morales al aeropuerto Benito Juárez en México. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos de la pausa vamos a charlar con Nicolás Gianelloni, que va a estar a cargo del tema social en la ciudad de Rosario a partir de que el 10 de diciembre asuma el nuevo intendente Pablo Hapkin. En la medida de que lo requiera la información, vamos a conversar, a Nico le interesa también el tema, y escuchar a Evo Morales. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, vamos a presentar primero a Nicolás Gianelloni, que va a ser secretario de Promoción Social. ¿Ese es el cargo concreto o se amplió o hay más secretarías que dependen? ¿Ha habido cambio de nomenclatura en el gabinete o habrá? Sí, va a haber un cambio. Buenas tardes primero. Y va a ser la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Ahí está, Desarrollo Humano y Hábitat, que era promoción en su momento, ¿eso claro lo conocíamos así? Sí, pero se suma el Servicio Público de la Vivienda, toda la mirada del Plan Abre, eso se va a sumar. Que tenía entendido que ahí hay gente laburando con ustedes de vincular a los excombatientes, lo que en su momento hicieron la cooperativa y demás, ¿no? Sí, la idea es que se sume para el Servicio Público de la Vivienda el presidente de la Cooperativa de Vivienda Rosario, que es un excombatiente, pero que tiene 30 años de trayectoria. Sí, en la Cooperativa de Vivienda, que lo puede mostrar además. Sí, Miguel Soto, así que una gran incorporación. Así que bueno, estamos muy contentos y va a ser un área que toma también lo de economía social que vengo trabajando. Así perfecto. Bueno, ¿cuál es el panorama inicial? Es decir, vos estás trabajando, vos estás en funciones ya desde hace mucho tiempo en el mismo sector donde ahora vas a tener la máxima responsabilidad. Sí, yo entré con Pablo al gabinete en el 2015. Venía de haber trabajado en lo que eran los juicios de lesa humanidad, en la causa Brusa, había trabajado en el área de derechos humanos de la provincia y después nos sumamos al gabinete con Pablo. Y la idea es sumar en el área de economía social estas 3 miradas. La inclusión socioproductiva a través de la economía social, el desarrollo social con una prioridad en la infancia, que es lo que nos plantea Pablo, y el tema del servicio público de la vivienda, un área de hábitat nueva. Bien. Y notamos que hay obviamente un grado de afectación en el tejido social de la ciudad de Rosario en los barrios, pero con la expectativa también de lo que ha sido el cambio en las políticas sociales. Bien, vamos a hacer una cosa, si no te parece mal, está hablando de Evo Morales, te va a interesar a vos, por supuesto, lo sé. Vamos a escuchar qué está diciendo apenas llegó al aeropuerto Benito Juárez el presidente derrocado en Bolivia. El hermano canciller de México, a toda la delegación. Estamos con el hermano Álvaro García Linera. Hasta hace 2, 3, 4 días, vicepresidente del Estado Plurinacional, también acompañado por nuestra ministra de Salud. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Enfrentando exactamente 3 semanas. Y en la última etapa, lamentablemente,
al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente, en esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron, gracias a los vecinos me defendieron, estoy muy agradecido de la defensa del pueblo. Con políticas de amedrentamiento, de intimidación, de escalamiento, hicieron denunciar a 2 nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí. No denunciaron por cobardes, sino a tanta represalia contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan denunciar. Toda una política de escalamiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de liberación. Realmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba... Muy bien, decía el presidente de México me salvó la vida, literalmente, ¿no? Y parece que con todo lo que está ocurriendo en Bolivia hay que tomarlo al pie de la letra. Muy bien, esto está pasando ahora en México. Por supuesto, vamos a ampliar en la edición de Telefe Noticias de la noche y retomamos el diálogo con Nicolás Gianelloni. Estábamos hablando de una visión primaria, decías vos, superficial. Hay un tema especial que creo yo es un programa reconocido por propios y extraños, que en algún momento teníamos incorporado como definitivo. Y yo no sé cuán definitivo es lo que uno cree que es definitivo, y miremos si no las cosas que han ocurrido en cuanto a conquistas, avances y demás, ¿no? Que es este plan Nueva Oportunidad que tiene la ciudad de Rosario y que requiere, entre otras cosas, un aporte de fondos de la provincia, ¿verdad? Sí, nosotros, el plan Nueva Oportunidad tiene que ver con una prioridad que planteó Pablo Hawking durante toda la campaña y que la ciudadanía eligió, que la prioridad son los pibes, dice Pablo, y así lo vamos a hacer. Y una de las prioridades es el programa Nueva Oportunidad, que es un programa que era provincial y tenía anclaje en instituciones municipales. Nuestra idea es que haya continuidad de este equipo. De hecho, Luciano Vigoni, que es su director provincial, se va a sumar al equipo de la nueva secretaría con la idea de darle continuidad. Hoy contiene a más de 11.000 pibes en la ciudad de Rosario que se le da una alternativa respecto a la formación laboral. Explayate un poco qué hacen en el plan Nueva Oportunidad para que nos está escuchando y vea un plan Nueva Oportunidad, no crea que es un bonito con el que van a cobrar una plata a un cajero del Banco Municipal y con eso pase cualquier cosa. No, se trabaja con jóvenes que están en situación, que no estudian ni trabajan, que tienen problemáticas también con la ley penal, se trabaja en el servicio penitenciario y jóvenes que a veces vienen de situaciones de violencia armada y se arman grupos de 15 con participación de organizaciones. Y se trata de hacer una capacitación para el empleo, ¿no? Para que puedan introducirse en lo laboral. Algunos han comenzado a trabajar en las cooperativas de trabajo, otros han tenido posibilidad de emprendimientos personales, otros en fábricas. Sí, en fábricas. Y hoy ha permitido, mediante se hace esa capacitación, se cobra una beca que permite que los jóvenes puedan también ir teniendo la práctica de trabajar, de la rutina del trabajo, de la grupalidad. Así que es un programa muy importante y nosotros queremos darle continuidad. Obviamente que hay diálogo con
con el gobierno electo provincial para ver cómo podemos armar la ingeniería institucional. Incluso me para la decía que continuidad, esto ¿no? podría interesar a nivel nacional también, de modo tal que haya un aporte o una participación, o en todo caso monitorear qué es lo que ocurre. Es que a veces pasa que estos programas a veces son reconocidos más afuera que en la propia provincia o en la ciudad de Rosario. Ha tenido un reconocimiento por lo que es el Instituto de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, creo que hay que darle continuidad y bueno, darle una vuelta también, porque la realidad social hoy en la Argentina es muy compleja y los más vulnerables son los jóvenes, los niños, así que vamos hacia ahí la prioridad en este gobierno. Bien, vos recorrés los barrios periódicamente, sí, ¿no? Sí, ¿No? Campaña, por eso, por trabajo, además de la campaña y todo eso en su momento. ¿Cuál es tu percepción del estado de ánimo, de la situación? Siempre diciembre es complicado, nos estamos acercando, va a haber un cambio de mandato, hoy estamos de paro de municipales porque pagan desdoblado, les va a tocar a ustedes apenas asuman, si está desdoblado, pagar las horas extra y después el aguinaldo. ¿Cuál es el clima? Sí, yo percibo un clima de que hay esperanza. Creo que también lo que fueron las elecciones nacionales generaron una esperanza. Obviamente que los sectores más vulnerables y los barrios están golpeados. Claro. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta llegar a poder llenar sus necesidades básicas. Hay un crecimiento en la demanda del que tiene que ver en las áreas sociales en el municipio, tanto en la salud, en los comedores, en los centros de convivencia barrial, en el área nuestra de economía social, gente que quiere emprender para que haya más ferias, pero hay esperanza. Yo creo que hay gente la gente ve que hay una intención de que haya un Estado que no quite, sino que distribuya. Bien, y creo que también que no estaba. Y sí, y también hay una mirada también de mucha expectativa en lo que podemos hacer en lo social. Pablo creo que tiene una trayectoria respecto a lo social, tanto lo ha hecho en sus distintos lugares legislativos que ha estado, como en el Ejecutivo, y también expectativa a que se pueda fortalecer las políticas de infancia y juventudes, como te comentaba, como el Nueva Oportunidad. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando. Vamos a dejar que asuma, que hagas esa transición. Tranquila la transición, digo, con el área, porque vos estás dentro, digamos. Vos hablás con compañeros de trabajo y con los que vendrán también, ¿no? Sí, igual hoy vengo a una reunión con todos los directores actuales del área de social y dijimos, este no es el año 31 del Frente Progresista. No, el año 1 de la segunda etapa. El año 1 de una nueva etapa. Eso lo dijo Hapkin también, Eso ¿no? es muy importante. ¿Hay alguna resistencia? ¿Hay algún, no digo jugar a menos, poner sin tanta firmeza? No, nosotros en el área social hubo muchos cambios. ¿Se acuerdan de lo que fue la época de Wiener con los Crecer? No, bueno, eso fue hubo muchos cambios en las áreas sociales. Yo tengo particular reconocimiento a lo que fue esa estructura, ¿no? En los barrios fundamentalmente. Sí, creo que ha habido muchos cambios y también los equipos tienen expectativa que haya cambios que sean estructurales y bueno, hacia eso vamos. Bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Nos tocó lo debo en el medio del asunto, sí, seguro. Nos parecía importante. Sí, pero bueno, hay que, como nunca... No hay duda que un golpe de Estado, digo. Porque... Clarísimo que es un golpe de Estado y creo que estas cosas parecían que no iban a pasar nunca más. Y están pasando. Y están pasando. Así que con gran preocupación, pero bueno, creo que en esto Alberto Fernández ha sido muy claro y creo que es la posición del pueblo argentino en su general, ¿no? Sí. Muchas gracias, Nico. Gracias a vos. A ustedes también les agradecemos, nos excedimos un par de minutos, valía la pena porque teníamos además lo que ocurría en directo en México con la llegada de Evo Morales. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.